Y noten ustedes el versículo 15, porque esta es la voluntad de Dios, que haciendo bien hagáis callar la ignorancia de los hombres insensatos, como libres, pero no como los que tienen la libertad como pretexto para hacer lo malo, sino como siervos de Dios. Honrad a todos, amad a los hermanos, temed a Dios, honrad al rey. Criados, estad sujetos con todo respeto a vuestros amos, no solamente a los buenos y afables, sino también a los difíciles de soportar. Aquí hay que decir un amén por fe. Porque esto merece aprobación si alguno a causa de la conciencia delante de Dios sufre molestia, padeciendo injustamente. Noten ustedes que la autoridad espiritual tiene que ver mucho con nuestra conciencia. Personalmente, en todos estos años de ser creyente y de ser pastor, lo que más he visto que causa mortandad de gente con un llamado, de gente con un propósito en las iglesias, es la falta de revelación de la autoridad que tiene el hombre de Dios que está al frente. A la gente se le haría más fácil que el que estuviera al frente fuera bonachón o fuese su amigo, para poderlo manejar y manipular y no tener que batallar con su conciencia. Pero Dios ha establecido autoridad espiritual sobre aquellos que velan por las almas. Y aquellos que tienen autoridad, Dios les llama y aún les exige que tengan respeto y que tengan cuidado. Ahora, este asunto de la autoridad espiritual no solamente es un problema para la iglesia actual, aún en el cielo también hubo un brote de rebelión contra la autoridad espiritual. Judas 1:8, el penúltimo libro de la Biblia. Judas 1:8, mire lo que dice. No obstante, de la misma manera también, estos soñadores mancillan la carne, y noten ustedes, rechazan la autoridad y blasfeman de las potestades superiores. Dos pecados recurrentes en contra de la autoridad espiritual, en contra de alguien que tiene autoridad. Número 1, rechazarla. Y número 2, blasfemar de ellas, cuestionar sus decisiones. Versículo 9. Pero cuando el arcángel Miguel contendía con Luzbelo el diablo, disputando con él por el cuerpo de Moisés, no se atrevió a proferir juicio de maldición contra él, sino que dijo: el Señor te reprenda. Aunque el diablo estaba caído, a Miguel no se le olvidaba que este personaje fue en un tiempo su jefe, al cual él se le sujetaba. Y aún disputando por algo legal, que era el cuerpo de Moisés, él no profirió juicio de maldición. Él no aprovechó su posición en Dios para irrespetar a alguien que fue autoridad. Por eso es muy peligroso cuando usted no tiene revelación acerca de la autoridad y de la autoridad espiritual. Cuando usted vea a alguien que tiene autoridad espiritual, sea muy cuidadoso, sea sabio, sea inteligente, para que usted no vaya encontrándose resistiendo a Dios. Porque el que rechaza la autoridad, el que blasfema de la autoridad, está resistiendo a Dios mismo. Versículo 10. Pero estos blasfeman de cuantas
cuantas cosas no conocen, y en las que por naturaleza conocen, se corrompen como animales irracionales. Míreme aquí, es irracional, es animal atentar contra una autoridad espiritual. Salmo 115. Salmo 115:1. 105:15. Salmo 105:15. No toquéis, dijo a mis ungidos, ni hagáis mal a mis profetas. Cuando alguien toca o hace mal contra una autoridad, no solamente está tocando la autoridad, sino que está tocando la unción, el espíritu, el carácter, el poder que Dios le dio a esa autoridad. Mi tema en esta noche: no toquéis a mis ungidos, ni hagáis mal a mis profetas. Y déjenme mostrarles a través de 8 cosas cómo alguien puede tocar a un ungido, o cómo alguien puede hacerle mal a un profeta. Vivimos en medio de una generación ignorante de la autoridad. Y cuando hablo de autoridad, estoy hablando del hombre de Dios que está al frente, del que es tu líder espiritual. Estoy hablando del papá que tienes en casa, de la mamá que tienes en casa. Estoy hablando del maestro que te enseña en un colegio, en una escuela. Estoy hablando del guarda de tránsito que regula cuando tú vas en un carro. Estoy hablando de un policía o de un militar. Y no importa la condición que esté, pero su investidura merece respeto. Su investidura merece que tú tengas cuidado de no ir a tocar, de no ir a hacer mal, de no ir a resistir. Hay mucha gente cortándose los días. Hay mucha gente bloqueando su bendición. Hay mucha gente viviendo en vano, porque su problema no es el diablo, su problema es la rebelión contra una autoridad. Ahora, ¿cómo se puede tocar a un ungido? ¿O qué cosas tocan a un ungido? ¿O qué cosas hacen mal a un profeta? Número 1, desnudando sus debilidades. Desnudando sus debilidades. El que tiene autoridad tiene humanidad. Diga eso conmigo. El que tiene autoridad tiene humanidad. Y la humanidad de una autoridad no debe ser causa para resistirla. Las debilidades de una humanidad no es una causa para Dios, para usted atentar contra Él, para usted tocar esa autoridad. Miremos este ejemplo, Génesis 9:18. Y los que me ven por internet, yo le predico una iglesia de mudos, ¿ok? Génesis 9:18. Y los hijos de Noé que salieron del arca fueron Sem, Can y Jafet. Can es el padre de Canaán. Estos 3 son los hijos de Noé, y de ellos fue llena toda la tierra. Después comenzó Noé a labrar la tierra y plantó una viña. Y el versículo 21 dice, ¿para qué plantó la viña? Dice, y bebió del vino, y se embriagó, se emborrachó, tuvo una fiesta solo. Y al embriagarse, noten ustedes, estaba descubierto, estaba desnudo en medio de la tienda.
Versículo 22, y Can, padre de Canaán, vio la desnudez de su padre. Utilizó la desnudez de su padre. Se aprovechó de la debilidad de su padre. Manipuló la debilidad de su padre para resistirlo, para dañarlo. Y mire lo que hizo. Y lo dijo a sus dos hermanos que estaban afuera. Usted tiene que prepararse para ver la autoridad a la cual usted le rinde cuentas. Es más, si usted no le rinde cuentas a nadie, con usted no va a pasar nada. Aún yo estoy llamado a rendirle cuentas a esta iglesia. Yo estoy llamado a rendirle cuentas a mi esposa, a rendirle cuentas a mi padre, por mis actos, por mi testimonio. Cuando usted tiene una vida libre, libertina, donde no se le somete a nadie, donde usted no le da cuenta de sus actos a nadie, con usted no va a pasar nada, así se me esconda. Ya comenzaron a esconderse detrás de la cabeza de otros. Escóndete, Adán, que la serpiente te va a dar tu buena fruta. Y dice la Biblia que este muchacho, al ver la debilidad de su padre, fue y lo contó a sus hermanos. Puso en ridículo a su padre. La Biblia no da detalles, pero yo creo que este muchacho comenzó a tratar de dañar el corazón de sus hermanos con Noé, que era su padre. Y es un arma satánica. Por eso tenemos que estar preparados en ocasiones para ver a la autoridad que se equivoca. Y en esos casos, quedarnos quietos, porque esa autoridad se arreglará con Dios. Y no es nuestra competencia, tampoco no es nuestro derecho. Todo lo que tenemos que hacer es esperar, guardarle las espaldas, orar. Es más fácil para los carnales murmurar de las debilidades de una autoridad que orar. Por eso Dios nos pide que oremos por ellos. Yo me acuerdo una vez hace años, saliendo del Teatro Imbanaco, cuando estábamos allá, estaban recogiendo firmas para revocarle la alcaldía en ese tiempo el alcalde era Polinar. Y habían tantas firmas y necesitaban más, y me pidieron la firma a mí. Yo recibí el papelito, iba a poner mi firma, y yo oí al Espíritu Santo que me dijo: donde tú hagas eso, tú pecas y abres una puerta al diablo. ¿Sabe? Yo tuve tanto temor de Dios que gente que venía conmigo lo iba a hacer y se los prohibí. Porque a ese hombre lo puso Dios, a ese hombre lo remueve Dios. Tú nunca vas a participar de una revuelta, de una división, porque la debilidad del hombre de Dios fue expuesto. No hay causa en la palabra y bíblicamente para que tú, por causa de la debilidad de un hombre de Dios, y noten ustedes que en el caso de Noé, se embriagó, se emborrachó.